Bueno, llegamos al programa número 38, parece mentira, pero es verdad. Y yo llegué medio a las apuradas, hoy a la radio, medio como improvisado, me sentí como un gran conductor de radio hoy, lejos estoy de eso. Pero me voy a quedar con esto de improvisado. Acá tenemos un invitado que no es para nada improvisado. Estamos con un invitado, otro invitado de lujo, como todos los viernes acá tenemos. Lo tenemos al licenciado Federico José Sánchez. Federico, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo, por suerte. Bueno, ¿tuviste la posibilidad de estar en algún programa de radio? No te pregunté cuando llegaste. Sí, en realidad estuve en un programa con Pedro Salas. Y participé de un debate que se hizo una vez entre un terapeuta cognitivo-conductual, que era yo, sí, y un psicoanalista que era otro compañero, colega. ¿Habían guantes de box? No, fue re tranquilo, estábamos charlando después, re buena onda, la verdad. Okay. Fue muy interesante. Qué interesante, sí, la verdad buenísimo. Que sí. Para los dos estuvo bueno. Mirá qué bueno. Porque llegamos a puntos en común y acuerdos, estuvo ocupado. Bien. Bueno, entonces bienvenido a este programa que la verdad que tiene como finalidad dar a conocer la psicología en sus múltiples aspectos y múltiples maneras de jugarlas, me gusta decir a mí. Y bueno, vamos a meternos un poquito en tu historia y en tu experiencia, en lo que venís haciendo, ¿sí? Sobre todo en el área, vamos a decir como introducción, en el área cognitivo-conductual y docencia, investigación. Lo que se me ocurre preguntarte es, primero, bueno, ¿cómo es que llegás vos a la psicología, ¿no? A estudiar una carrera como psicología? No sé si fue tu primera elección, ¿cómo fueron esa primera decisión? Bueno, en realidad fue así. Yo me iba a anotar en física. O sea, rarísimo, nada que ver para esa psicología. Después me encontré con muchos físicos cuando empecé a trabajar en neurociencias. Mira. Pero la cuestión es que empecé primero, iba a anotarme en física, y en el momento de anotarme dije, me interesa mucho entender cómo funciona la mente y el comportamiento humano, y bueno, nada, básicamente me puse a investigar en eso. Dije, bueno, vamos a estudiar psicología, si quiero estudiar eso, no me queda otra. Y ahí nomás me cambié de carrera. Bien, te habías inscrito, habías empezado y... Ni siquiera, tenía el apunte para escribir y estaba poniendo la materia y puse en psicología de la carrera, cambié automáticamente. Bien. Bueno, una decisión como muy pensada, ¿no? Sí, la verdad que tuve mucho tiempo, o sea, tenía dos carreras para elegir, física o psicología, y en el momento me cambié a psico. Bien. Así que estuve un tiempito ahí. Y después, a los 3 años... conocí al que es mi jefe actual en el laboratorio, que es Alberto Iorio, y ahí empecé a trabajar en neurociencias. Mirá qué interesante. O sea que un poco tu introducción al mundo de las neurociencias, o a meterte más a fondo en eso, fue a partir de una experiencia dentro de la universidad, a partir de cursar la materia. Yo hice neurofisiología. Neurofisiología me ha gustado mucho. Después hice un par de materias optativas como biología de comportamiento. Y me interesaron un montón, entonces me fui a las jornadas de investigación de la UBA, y ahí vi las charlas y me gustó, y me acerqué a hablar con Alberto y me invitó a trabajar con él. Y en realidad yo primero hice investigación y después hice clínica. O sea, yo empecé al revés. O sea, primero me metí en lo que es investigación y después me empecé a interesar por la clínica. Y ahí empecé a ver que había otro tipo de abordajes, como el cognitivo-conductual, y empecé a formarme en neurociencias y en TCC, o sea, en cognitivo-conductual, en ambas. ¿Encontraste como una compatibilidad ahí? Sí, porque las neurociencias y la TCC se llevan muy bien en realidad, por esta cuestión de que en realidad la terapia cognitivo-conductual tiene varias tradiciones adentro, no es que tiene una sola tradición. Tiene toda la parte cognitiva, toda la parte conductual y toda la parte de neurociencias o cualquier tipo de estudio de comportamiento humano. Yo estudié más cosas, estudié etología, estudié un montón de formas de comportamiento humano y animal que hacen a todo en realidad. ¿Hay alguna diferencia entre neurofisiología y neuropsicología? Sí, hay una... A ver, lo que pasa es lo siguiente. En realidad las neurociencias son un montón de ramas. La neurofisio y la neuropsico son dos ramas distintas. La neurofisiología está bastante relacionada con la neuropsicología. La neuropsicología es aplicada, o sea, es una diferencia que me parece que es fundamental. No es investigación básica,
Esto no es investigación porque sí, o sea, para ver qué está pasando, sino que es aplicada. ¿Qué quieres decir cuando decís que es aplicada? Que la neuropsicología es aplicada porque la neuropsicología se trata de trabajar con pacientes que tienen enfermedades como enfermedades degenerativas o daños neuropsicológicos. Se los evalúa y se los estimula, ¿sí? Y en cambio en la neurofisiología vos podés analizar el funcionamiento cerebral, que es lo que hace la neurociencia. La neurociencia estudia el funcionamiento cerebral normal o no. Pero es como más grande, o sea, abarca más cosas. ¿Sí? Más general. Ok, bien. Y cómo, o sea, un poco, entonces las neurociencias te llevaron a interesarte por la psicoterapia cognitivo-conductual. Exactamente. Un poco así ese camino que hiciste. Y contanos qué es la psicología cognitivo-conductual. La psicología cognitivo-conductual es diría técnica, pero no, tiene una base teórica muy fuerte en realidad, ¿no? Sí, esto es importante aclararlo. O sea, uno nos ve como, o sea, generalmente tenemos la idea de que aplicamos técnicas y test y cosas por el estilo y nada más, pero tiene toda una tradición. Las dos tradiciones más importantes que tiene son la tradición comportamental, ¿sí? De estudio del análisis de comportamiento, del que viene en realidad más que nada Skinner, ¿sí? Viste que está Watson y después viene Skinner. Y todos los conductuales, ¿sí? Y después tiene toda la parte de la tradición más cognitiva, que están Beck y Ellis, que son los dos referentes principales clásicos, digamos. Y nada, es un tipo de terapia que tendrá unos 60 años aproximadamente, 50-60 años, y lo que trabaja específicamente es en lo que es la modificación de las cogniciones y lo que es la modificación de las conductas de las personas. Pero la idea es que se entiende la conducta en todos aspectos, o sea, conducta de emociones, pensamientos, conducta propiamente dicha, respuestas fisiológicas. Entonces, lo que se hace es abordar el problema con el que viene el paciente en el momento actual, y ver qué es lo que está pasando en el ambiente en este momento y en la persona para que esta persona siga manteniendo este tipo de problemas o de cosas que quiere cambiar. O sea, de conductas problema es cuando quiere cambiar una conducta, dejar de hacerla, y una conducta objetivo es cuando la persona quiere hacer cosas que no puede. Por ejemplo, quiere hacer ejercicio y no puede. O sea, ¿sí? Bien. Pero es plural la tradición teórica que tiene. O sea, como te decía, tiene un montón de tipos de vertientes. Sí, tengo entendido también que la terapia cognitivo-conductual es una de las terapias que tal vez más rigurosas son en cuanto a la investigación, el análisis, las pruebas, los protocolos, ¿no? Como tienen un sistema como por ahí bastante más, medido, ¿no? De evaluación, de análisis. Sí, de hecho se llaman terapias basadas en evidencias. Es una de las tantas terapias basadas en evidencia que hay. Basada en evidencias, que hizo estudios científicos específicos para comprobar que el protocolo que se administra es efectivo. O sea, entonces tiene un protocolo para lo que es fobias, tiene un protocolo para distintos tipos de fobias, tiene un protocolo para cada trastorno. Bien. Para cada trastorno tiene un protocolo, pero cuando la persona no entra dentro de un protocolo, se hace otro tipo de trabajo. Pero sí, es bien riguroso en ese sentido. Y Federico, la terapia cognitivo-conductual, hoy por hoy, ¿se la ve como con mayor eficacia ante determinados tipos de patologías o de problemáticas? Sí, en realidad tiene eficacia para varias patologías, lo cual no significa que no haya otras terapias que tengan también efectividad. Claro. Pero sí, por ejemplo, todo lo que son trastornos de ansiedad, lo que son trastornos del estado de ánimo, que es depresión y demás. Trastornos de ansiedad son comunes, lo que decía antes, fobias y qué sé yo. Sí. Y tiene también protocolos para esquizofrenia, para todo, para todas las enfermedades tiene algún protocolo. Tiene más efectividad para algunos que para otros, porque nada, eso depende del caso, pero sí, abarca. Vos hace un rato hablabas de la importancia también del entorno, ¿no? Al momento de verse con el paciente, y recién hablás de ansiedad. Bueno, yo hice sinapsis, hablando en términos neurocientíficos, y bueno, te quiero preguntar, vos que estás más en el tema y en la clínica, estamos viviendo en un mundo un poco más loco y eso hace que todos estemos un poquito más ansiosos.
Mira, para mí sí, esto es una opinión personal, no puedo avalártelo con un estudio hecho pormenorizado, pero para mí sí, o sea, para mí la situación actual afecta significativamente el bienestar de las personas y agrava, el estrés agrava cualquier cosa, cualquier síntoma, o sea, problema físico o mental, el estrés te lo agrava, y estar bajo estrés no está bueno. Y la vida moderna, más que nada acá en Argentina, es como muy complicada. Entonces, para mí agrava un montón de problemas que tienen las personas. O sea, que capaz en otra situación no los tendría. Eso seguro. Y por ahí, digamos, en un contexto actual donde, bueno, se habla mucho de la ansiedad, del ataque de pánico, ¿no? Son cosas que uno escucha mucho nombrar. Tal vez me parece importante saber un poco tu opinión respecto de, para alguien que tal vez se hace alguna pregunta, ¿cuándo es que hablamos de ansiedad y cuándo en realidad hablamos de estrés? ¿Y qué diferencia a una de la otra? ¿Y qué tipo de gravedad existe dentro de lo que son por ahí estados más de ansiedad, ¿no? Ok, bien. Primero aclarar una cosa que me parece es la más importante. La ansiedad es una emoción, y como toda emoción no está mal. O sea, todas las emociones están bien. Podemos ser un poco ansiosos, digamos, está permitido. Tenemos que ser un poco ansiosos. No podés vivir sin ansiedad. Eso es lo primero. O sea, sacarte la ansiedad, primero que es imposible, y segundo que es un poco ético, y tercero que no te va a servir. Con lo cual está bueno hablar de ansiedad no como una enfermedad en sí, sino como un estado. Decimos, exactamente. ¿No? Los trastornos son trastornos, y el trastorno se define no porque... por muchas razones, pero es importante tenerlo en cuenta. Primero que nada hay una cuestión cultural, esto es, si la cultura acepta determinadas cosas, eso no va a ser un trastorno. Bien, importante. Eso es importante. Entonces, en realidad, todo trastorno psicológico en parte también es principalmente cultural. O sea, si vos lo podés en tu cultura ajustarlo a tus cánones y qué sé yo, vas a hacer que un montón de personas capaz no tengan un trastorno específico. ¿Se entiende? Porque hay cosas que en otras culturas te parecen son un trastorno y para vos, para otra cultura no. Entonces, eso primero que nada, que me parece es fundamental entenderlo. Bien. Y después algo que es importantísimo, que algo es un trastorno cuando te genera malestar significativo, ¿sí? O impedimentos en tu funcionamiento. Esto, vos querés vivir tu vida de una manera y tu problema, tu ansiedad no te la deja, no te lo permite. Bien. Tu ansiedad, tu tristeza, tu cualquier emoción no te lo permite. Ahí es cuando se vuelve un trastorno. Pero la ansiedad en sí misma no es un trastorno. Bien. O sea, como decía un amigo, hay buenas razones para estar triste, pero no hay buenas razones para estar deprimido. Son dos cosas diferentes. Bien. O sea, deprimido es la imposibilidad de seguir funcionando en tu vida. Y no hay buenas razones para estar así. Bien. Entonces, respecto a la pregunta que vos me hiciste inicial, la diferencia entre la ansiedad y estrés, ¿sí? No hay una diferencia muy clara, porque en realidad la ansiedad tiene a la respuesta de estrés, que tampoco es mala, ¿sí? Como parte de su funcionamiento. O sea, la ansiedad tiene la respuesta de estrés como parte de la posibilidad de funcionar. Claro. Igual que un montón de otras emociones, el amor también. La alegría también tiene la respuesta de estrés. Bien. Porque eso también es otra. El estrés es malo. No, en realidad el estrés crónico es malo. Bien. Sí, pero el estrés es funcional, te sirve para un montón de cosas. Si te asustaste por algo y tenés que salir corriendo, más vale que tengas el estrés, porque si no, no vas a poder correr. Bien. Pero por eso, el problema es cuando las cosas se te van de las manos, digamos, ¿no? ¿Vos crees que hay cierto, por parte de las personas, del común de las personas, cierto como temor a ciertas emociones, como la ansiedad, por ejemplo? Sí, yo creo que eso lo noto un montón. Hay poca tolerancia a las emociones. Hay una baja tolerancia a la emoción. Las personas quieren no sentirse mal, y eso es imposible. ¿Y ahí viene la medicalización? En realidad, mira, yo creo que la medicalización es un tema complejísimo, ¿no? Pero hay varias cuestiones para mí. Una es que para mí hay un montón de profesionales, incluso médicos, que medican pacientes, médicos no psiquiatras, médicos clínicos, que también medican a un paciente porque tiene ataque de pánico. Cuando en realidad para el ataque de pánico lo mejor que puedes hacer es una terapia. Te digo, la terapia cognitivo-conductual tiene 80% de efectividad para el ataque de pánico, para el trastorno de pánico, el trastorno de pánico, no el ataque de pánico, porque el ataque de pánico suelto no significa nada en sí mismo. Claro.
Mientras que las benzodiazepinas, o sea, el clonazepam y etcétera, no vamos a decir nombre de marcas, tienen una efectividad del 50% o 45%, que básicamente tiene una moneda en el aire. Mira qué importante lo que decís, ¿eh? ¿Sí? Entonces, en realidad la medicación es una herramienta que a veces funciona y es útil y a veces que no. Y el problema está en gran parte con que la gente viene a buscar capaz una mejoría, no la encuentra rápidamente, ¿entendés? Y se medica. Y se dan medicamentos porque así el paciente está tranquilo. Claro. No me parece mal que se medique a la persona, claro, pero es una etapa. No puedes vivir medicado toda claro, tu vida. Con una enfermedad que no necesitas medicación. Pues si vos me decís una esquizofrenia, en una esquizofrenia sí te necesitas medicación de por vida. Claro. Pero porque la medicación evita un daño neurológico, que es otra cosa. Claro, como que se sobredimensiona un poco este estado de ansiedad y Claro. ante este temor uno quiere salir rápidamente de ese estado, pero bueno, acá yo creo que podemos hacer un poquito de eslogan y de marketing y decir, ojo, ¿no? Como tal vez meterte en una terapia puede ser mucho más, de hecho es mucho más efectivo Eso es que lo recurrir claro. a la medicación, ¿no? Es mucho más Bien. efectivo, es muchísimo más efectivo. Sí. Nosotros a los TCC los acusan de que medicamos un montón y en realidad no es así. O sea, me imagino que hay de todo como en todos lados, ¿no? Pero en la base no. Si Bien. tu tratamiento es más efectivo que la medicación, ¿para qué vas a darle medicación al Vinoto? Claro. Claro. O sea, no tiene mucho Claro, sentido. se le debe confundir con aquellos casos donde se trabaja en conjunto con tal vez un psiquiatra y donde, Totalmente. dado el estado del paciente, se necesita junto con cierta medicación para sacarlo de determinado estado o trastorno, bueno, acompañarlo de una Por psicoterapia. supuesto. ¿no? Claro. Si vos tenés una persona que por ataque de pánico no puede salir de la casa, y sí, dale medicación, porque Claro. esa persona tiene Sí. su vida bastante... Pero no solo eso, sino a la par. No, más vale, Sí. claro. De hecho, son tratamientos combinados. Claro. O sea, el tratamiento Y- más efectivo es así. Y Federico, también se habla mucho de terapias, cuando la gente escucha de terapia cognitiva, se habla de, también la gente lo asocia con terapias cortas, ¿no? Con Sí, es terapias de buenísimo, tratamiento sí. corto, es buenísimo, digamos, ¿es así? No. A ver, La contanos un poco. La terapia en realidad se tiene que ajustar a los requerimientos que tenga la persona en el momento. O sea, una terapia, eso yo siempre lo aclaro, te dicen, el protocolo de una fobia es 3 meses. Y la realidad es que si la fobia viene limpia, esto es, si haces un buen análisis y la fobia es fobia específica y nada más, Okay. tardás 3 meses y la persona hace las cosas que tiene, que los protocolos. ¿sí? Siguiendo esos protocolos, claro. Ahora, primero que nada, no siempre viene limpia, viene con otras cosas y eso es lo más común. Claro. Con lo cual, se te alargó de 3 meses a 6 meses capaz. Se te duplicó el tiempo. Y después que las personas no vienen a veces vienen por esto y después empiezan a descubrir un montón de otras cosas para trabajar y terminan trabajando 1 año, 2 años. Claro. O sea, eso depende de la cantidad de las cosas que quiera cambiar la persona, de la gravedad del caso, de tanta cantidad de factores que la realidad es que yo previamente no lo sé. Claro. O sea, yo puedo hacer un diagnóstico y más o menos estipular que un tiempo específico, Sí. pero de corta no tiene nada. Yo tengo pacientes que han estado 2 años porque han necesitado estar 2 años. Sí, no deberíamos como simplificar, ¿no? No, totalmente. Como ni ningún tipo de enfoque, ¿no? Como que también la gente, cuando digo la gente, por lo general, lo que uno escucha, no habla de, bueno, anda una terapia cognitivo-conductual que es corta y enfocada, psicoanálisis no, porque entonces te van a preguntar desde que naciste y tu infancia, como que se tiende como a simplificar Totalmente. mucho y uno tiene que salir a... digamos, dar a conocer programas como este, donde tenemos la posibilidad de desmentir algunas cosas, ¿no? No, más vale, pero es importantísimo eso, porque en realidad la terapia no es corta. Bien. O sea, no tiene por qué ser corta. O sea, Sí. los protocolos son tienen un tiempo, Claro. pero nada, la Bien. persona puede venir con una fobia específica, con varias fobias específicas o con más cosas atrás, Bien. con una historia más complicada y se te alargan los tiempos. De hecho, de base, si una persona viene con ataque de pánico y viene medicada, ya el tratamiento no dura 3 meses como debería durar. Ujú. Bien. Se duplica. Bien. ¿Crees que un poco alguien que está pensando en hacer alguna terapia debería y que debe elegir, ¿no? La gente dice, bueno, ¿por qué no hace psicoanálisis? No, hace cognitivo, no, hace sistémico, Sí. no, hace, qué sé yo, no sé, lo que sea. Digo, ¿crees que, digamos, qué crees que debería considerar una persona para elegir la opción de la terapia cognitivo-conductual? Por ejemplo, una fobia específica.
¿Qué otro tipo de situaciones crees que serían como más indicadas y mejor abordables de la terapia cognitivo-conductual? En realidad hay una cuestión que es la siguiente. Vos podés trabajar trastornos específicos o no tener ningún trastorno y tener algo que te molesta y una cuestión de crecimiento personal, y lo puedes trabajar desde la TCC. Bien. O sea, porque ahí viene la flexibilidad de teórica que tiene atrás. Y sin protocolo. Y sin protocolo, claro. No tenés ningún protocolo de ningún tipo, o capaz tenés ciertos protocolos que los vas aplicando. Por ejemplo, si una persona no sabe qué decidir de carrera, qué carrera decidir, o si seguir con la pareja o no, y qué sé yo, podés hacer, o en algunos casos lo que se llama terapia de toma de decisiones, que es una terapia mucho más flexible, de un montón de aspectos, tenés un montón de técnicas, que son más caseras en realidad. Bien. O sea, pero por cualquier cosa, en realidad cualquier problema es abordable en la TCC. Lo que pasa es que tenés lo que son protocolos cuando venís con un trastorno. Claro. Cuando no venís con el trastorno tenés que hacerlo casero. Bien. O sea, sabés que hay cierta evidencia, cierta teoría atrás y aplicás. Bien, muy interesante. Me parece que ya venimos desmintiendo en este programa, en los cortos 20 minutos de programa, de dos aspectos bastante importantes de la terapia cognitivo-conductual. Decime, entonces, contame un poco, vos también tenés toda tu área de investigación, ¿no? Sí. ¿Querés contarnos un poco en qué andas ahora? Sí. Investigando, ¿no? Suena bien eso. Sí, en realidad yo trabajo en investigación desde hace, como te decía, mucho tiempo. Y ahora actualmente estoy haciendo el doctorado, que me falta entregar la tesis. O sea, tengo la tesis, tengo todo tomado, me falta entregarlo. El trabajo en el que yo trabajo es un abordaje en neurociencias, ¿sí?, del aprendizaje del lenguaje, de la parte semántica del lenguaje, y de los conceptos. Eso es la generación de conceptos en humanos adultos. Ok, cuando decís conceptos, ¿a qué te referís? Cuando digo conceptos me refiero a que vos decís, bueno, esto es una silla y esa silla es una silla y tiene ciertas características. Bien. Y podés generalizarlo a un montón de otras ideas de silla. Bien. O sea, yo trabajo con eso, trabajando con un protocolo de potenciales evocados, que es básicamente una técnica que usa el electroencefalograma, que te mide la actividad cerebral, la actividad eléctrica cerebral por medio de cuero cabelludo, y la persona está haciendo una tarea y a medida que la persona va aprendiendo, yo voy viendo o esperando que se den determinadas modificaciones en la actividad eléctrica del cerebro relacionada con el evento que está sucediendo. Esto es, la persona viene, en un lenguaje muy simple, si yo te digo, por ejemplo, que vos me digas si la palabra león y la palabra perro están relacionadas, ¿sí?, vos vas a responderme que sí, y eso antes de que vos decidas hace una modificación en el cerebro. Ahora, si yo te digo que si perro está relacionado con, no sé, martillo, ¿sí?, no. Entonces, esa disonancia que vos generás, ¿sí?, de que no se corresponden semánticamente, genera en el cerebro un potencial que se llama N400, que es una disminución en la actividad cerebral, o sea, una deflexión en la actividad cerebral, ¿sí?, que hace que te digan que cuanto menos relacionado está, más grande es. O sea, como que le suena raro al cerebro lo que vos le estás mandando. Y que por eso te permite decidir que eso no está relacionado. Entonces, lo que yo trabajo es eso, cómo puede ser que se aprendan ese tipo de cosas. Entonces, lo que yo hago es darles estímulos nuevos, que no son palabras, no son nada en realidad, son no palabras, o sea, pseudo palabras inventadas, o imágenes que también no tienen ningún sentido, y las relaciono de una manera. Y veo cómo la persona aprende esas relaciones. Y después me fijo si se da ese efecto, como en el lenguaje. Y bueno, se está por suerte dando algo muy similar. Bien, interesante. Así que básicamente eso es lo que yo trabajo. Eso trabajo hace como 10 años casi. Mira, vos también estás muy metido en la docencia, ¿no? Sí. ¿Estás en la UBA? ¿Estás en la cátedra de neurofisiología? Sí, yo estoy en la UBA. Las cátedras son dos. Yo estoy en la de Iorio. Es una de las primeras materias que tienen los alumnos de psicología de la Universidad de Buenos Aires en la carrera. Yo tengo muy buenos recuerdos de la materia, allá por el año 2000, sí, neuropsicología se llamaba en ese entonces, no neurofisiología. ¿Vos hiciste en UBA? Claro, claro. Y decime, Federico, ¿por qué crees que hoy hay como, de pronto, desde hace por ahí algunos años,
como un boom, ¿no? Un gran fanatismo de la gente en general por esto de las neurociencias, ¿no? Como pareciera como que se descubrió algo totalmente novedoso, y el boom de todos los libros y profesionales conocedores de este tema, y que tratan de enseñar cómo el funcionamiento del cerebro. ¿Por qué crees que se generó tanto fanatismo con esto, ¿no? ¿Es una nueva manera de decir algo que por ahí ya estaba también, o no? En realidad, claro, a ver, vamos por partes. Para mí la neurociencia es fantástica. O sea, la neurociencia es interesantísima. De hecho, por eso me dediqué a investigar en eso y me encantaría seguir investigando. Y lo que pasa es que muchas de las enfermedades mentales, desde demencias hasta enfermedades mentales psiquiátricas, uno gasta muchos recursos, se gasta muchísimos recursos en poder ayudar a la gente que tiene ese tipo de problemas. Y la realidad está en que conocer el cerebro, el funcionamiento cerebral, es interesantísimo. Las neurociencias tuvieron un boom en la década del 70, cuando se inventó la tomografía por emisión de positrones, que fue la primera vez en la que se pudo empezar a ver cómo era el funcionamiento cerebral de una persona normal es sin patología, depende para lo que te quieras estudiar, obviamente, y online, o sea, vos estás viendo a ver lo que está pasando en el cerebro, ¿sí? Y haces una serie de imágenes y sabés qué áreas se activaron cuando la persona, no sé, se emocionó, o cuando la persona hizo una tarea como la que yo te decía antes. Entonces ahí se empezó a hacer una investigación que antes no se podía hacer, porque hasta ese momento uno lo que hacía era esperar a una persona que tenga la lesión, ¿sí? Esto los pacientes en 1800, mediados de 1800 se empezó a hacer este tipo de investigaciones, que era, bueno, nada, este tipo tiene cambios de comportamiento, esta persona tiene cambios de comportamiento y yo quiero ver qué pasó, porque sé que tuvo una lesión por las guerras que había. Y tuvieron que esperar a que la persona se muera para poder hacer el estudio. Claro. Entonces el trabajo era mucho más tedioso en ese sentido, ¿sí? Claro. Ahora vos podés hacer eso, ¿se entiende? Y no tener que esperar a que la persona pase por una cosa por el estilo. Y después, con el invento del tomógrafo, no hace falta que tenga una lesión. Directamente agarrás y estudias a la persona. Entonces, eso generó un boom en la época del 70, y lo que se empezó a hacer es poner mucha plata en investigación. Prácticamente hay dos grandes... Estados Unidos tiene el Proyecto Blue, que el Proyecto Blue es básicamente estudiar el cerebro. O sea, se puso la misma plata que se hizo para la máquina de Dios para estudiar el cerebro. Mirá. Entonces, eso fue hace unos años. Entonces, se puso mucha plata porque en realidad entender el funcionamiento cerebral ayuda muchísimo a las personas. Va a ser un conocimiento muy interesante. Y empezaron a salir libros. Y en base a que empezaron a salir libros, las personas empezaron a interesar en eso. Y para mí viene por ahí. O sea, porque es realmente fascinante estudiar el cerebro. O sea, es muy interesante. Sí. Sí, yo creo que también hay algo de tal vez de fantasía, decime vos qué pensás, en que leyendo y conociendo el cerebro me voy a entender más a mí mismo, ¿no? Y voy a me voy a comprender, ¿no? Voy a tener más autoconocimiento de lo que me pasa y de mí mismo. Entonces te pregunto un poco lo que hablábamos antes de empezar el programa. Digo, ¿la neurociencia explica todo? Bueno, ese es el inconveniente. O sea, la neurociencia no explica todo, obviamente que no explica todo, pero o sea, muchas de las cosas que encontró la neurociencia se entienden capaz desde otro tipo de análisis, ¿sí? O sea, lo que encontró la TCC durante muchos años, las investigaciones en análisis de comportamiento y demás, se comprueban ahora fisiológicamente con la neurociencia. La neurociencia es un nivel de análisis específico, esto es, uno puede estudiar la conducta de las personas desde muchos niveles de análisis: cultural, antropológico, social, psicológico, comportamental, cognitivo, ¿sí? Y la neurociencia es un estudio más, o sea, es biológico, ¿sí? Entonces, es un nivel de análisis de la conducta humana que es fundamental y es interesantísimo, pero que claramente no es la causa y el origen de. Creo que ese es el problema principal que hay. O sea, se considera que la neurociencia es el origen. O sea, por ejemplo, tengo una paciente que tiene disminución de serotonina
un paciente depresivo tiene disminución de serotonina, entonces está depresivo porque tiene disminución de serotonina. Cuando lo más probable es que haya sido al revés, que tenga depresión y que por eso tenga una disminución de la serotonina. Claro, claro. Lo que sí te explica es, por ejemplo, la neurociencia sí te explica la unión entre la estrés y la depresión, que no es poca cosa. Bien, bien. O sea, bien. Bueno, seguimos desmintiendo cosas, ¿no? Y aclarando sí, ¿no? otras, me parece muy importante. ¿Y cuáles crees que son los próximos pasos en investigaciones y, llamemos, descubrimientos, o los próximos objetivos o metas de la neurociencia, ¿no? ¿De la neurociencia en general? Sí, sí. En realidad es medio complejo esa pregunta. Yo me encantaría poder respondértela así, pero creo que hay un montón de cuestiones en cuanto a lo que es el funcionamiento y lo que es la interconexión de las áreas cerebrales, que es algo que se sabe bastante menos de lo que uno piensa. Sí. Desde el punto de vista de que ahora durante mucho tiempo se estudiaron con la resonancia magnética funcional qué áreas se activaban en determinada situación, pero el transporte de información de un área del cerebro a otro, eso todavía no se estudió demasiado. O sea, lo que son los ritmos cerebrales y qué hacen los ritmos cerebrales es un área que se está investigando un montón actualmente. Pero en las neurociencias hay un montón por descubrir, porque en realidad es una ciencia muy joven, tiene ¿cuánto? 40 años. Claro, además si lo conectamos con la tecnología y cuestiones que se hablan de la conexión de la mente con las máquinas, y es como que uno se imagina que esto no tiene fin, ¿no? No, hay cosas que son increíbles además, o sea, tal cual, o sea, yo esto no sé si lo sabes, pero se puede, en Estados Unidos lo que se hizo parte de lo que salió del proyecto Blue es la posibilidad de, para poder estudiar mejor el cerebro de un animal, de una rata, generalmente lo que se hacía es sacar el cerebro y cortarlo. Y cuando vos cortás estás dañando un montón de cosas. Ahora directamente lo vuelven transparente el cerebro, literal, y dejan con las células que son de interés marcadas con una inmunofluorescencia, y vos ves las redes que vos querés ver. Wow. Eso. ¿Entendés? Entonces, en realidad, todos los avances tecnológicos en ese sentido de posibilidad de estudiar, es como cuando se inventó el telescopio. Claro. O sea, cuando se inventó el telescopio estaban todos fascinados para saber qué podíamos hacer. Bueno, acá pasó lo mismo. Claro. O sea, vos me decís el boom de las neurociencias. Y inventamos los telescopios, pero para poder ver la cabeza. Claro. Entonces estamos fascinados acerca de lo que estamos viendo. Porque aparte el cerebro es fascinante. O sea, el cerebro tiene 10 a la 27 neuronas. Son 1 con 27 ceros. Y esas neuronas pueden tener conexiones con 100, 1000 neuronas. Claro. Ella es 10 a la 27 por 1000 o 100. Bien. Es una bestialidad. Es una bestialidad de lo complejo que puede llegar a ser eso. ¿El cerebro es dinámico? El cerebro es plástico, claro que sí. ¿Se va modificando de acuerdo? Exactamente. El cerebro se modifica en base a la experiencia. Por eso considerar que algo es de origen puramente biológico es una tontería, porque el cerebro es plástico. Claro. El cerebro es plástico. Se modifica todo el tiempo y eso es lo que hace la terapia. Lo que se ha demostrado con la terapia cognitivo-conductual es que la terapia cognitivo-conductual modificó la plasticidad cerebral. O sea, esos estudios están hechos. Bien. O sea, se estudió el cerebro previamente, se estudió post-tratamiento y se vio que se dieron modificaciones. Federico, te voy a robar 5 minutos más de tu tiempo. ¿Cómo no? Prometo cumplir. Te tenés que ir a investigar. Me tengo que ir a investigar, de hecho, sí, tal cual. Un investigador tiene que ir a investigar. Sí, no hay opción. Pero contanos un poco de estas propuestas que tenés del grupo de estudio, ¿no? Sobre psicología cognitivo-conductual. Si querés contarnos cómo funcionan estos grupos, si están abiertos a los profesionales, ¿cómo es esto? Sí, mira, la realidad fue la siguiente. Como a mí me costó bastante estudiar en la facultad porque hay pocas materias que en TCC, ¿sí? Que eso lo podría decir, está la materia de Eduardo Keegan, que es una materia obligatoria, hay una materia optativa de Keegan también, y hay una materia que la da José Dahab, que también es de TCC, pero no hay tanta movida más allá de ellos, que fueron como los que hicieron popular este tipo de cosas en la facultad. La realidad es así. Se me ocurrió en ese momento agarrar y a los estudiantes de neurofisiología que estaban interesados, decirles, bueno, está perfecto, nos juntamos y yo les explico, o sea, les doy esta información para que puedan aprender. Y nada, en realidad lo lindo es que se empezaron a formar también entre ellos, o sea, a estudiar entre ellos, y nada, ahí quedó ese grupo de estudio y ese grupo de formación, que de vez en cuando
Yo trato también de dar clases gratuitas o charlas gratuitas en la facultad o en donde pueda, para poder, justamente desmentir este tipo de cosas. Lo mismo que estoy haciendo acá en el programa. Claro. ¿Entiendes? Y así surgió. Sí, es abierto para cualquiera que me quiera escribir, no hay ningún problema. ¿Cómo es tu dirección de mail? Sí, te voy a hacer. Mi dirección de mail es licfedericosanchez@gmail.com. O sea, lic pero sin el punto. licfedericosanchez@gmail.com. Sería para estudiantes avanzados o graduados que estén interesados. Psicología, medicina. Sí, ¿por qué no? Medicina, carreras afines a las neurociencias. Sí. O sea que las neurociencias en algún punto también están como también modificando la psicología como tal. En algún punto. Totalmente. Es que en realidad también te explica que vos, por ejemplo, tenés, los trabajos del EDU, porque me acuerdo de que hablamos de ansiedad y de estrés y de miedo. Los trabajos del EDU, ¿sí?, demostraron que el procesamiento del miedo o de la ansiedad se hace de forma en paralelo. Esto es, las áreas subcorticales, o sea, por abajo de la corteza cerebral, que la corteza cerebral es lo que está justo debajo del cráneo. Se procesa el miedo, se procesa con las áreas subcorticales en paralelo con la corteza. ¿Sí? Esto es que se puede dar miedo aunque la persona no tenga conciencia de que está teniendo miedo. Ajá. Bien. ¿Sí? Entonces, las técnicas que uno tiene que administrar tienen que ir a los dos niveles. Si vos no vas a un nivel de lo que es el sistema límbico, de sensibilización del sistema límbico, y a un nivel de cognición, ¿sí?, de lo que le pasa a la persona, lo que la persona piensa, siente y bla, bla, que es consciente, bueno, estás trabajando bien, todo completo. Bien. Tenés que hacer un trabajo conjunto, porque se sabe que puedes asustarte y no sabes muy bien por qué. Te voy a hacer 2 preguntas más y te dejo ir y puedes contestar sí y no. Y si tenés ganas, alguna cosita más. ¿La terapia cognitivo-conductual y el psicoanálisis pueden trabajar juntos? La terapia cognitivo-conductual. El problema con la terapia cognitivo-conductual y el psicoanálisis es que para mí depende del psicoanálisis. Todos los psicoanálisis no son iguales. Bien. Eso es importante. Entonces, también depende de que no haya ideas contrapuestas a lo que es el tratamiento. Okay. O sea que podrían. Dependiendo un poquito de las cosas. Bien. ¿Sí? Bien. Yo creo que sí. Y la última es una pregunta que venimos formulando con Susana, a quien extrañamos. ¿Vos pensás que los psicólogos vamos a conquistar el mundo en algún momento? Junto con las palomas. Sí, no, puede ser. Por ahí las palomas primero y algún otro bicho después y por ahí después nosotros. Es muy probable. Si seguimos así, la tasa de psicólogos está aumentando exponencialmente. Federico, muchísimas gracias. Estás recontra invitado para algún otro programa. Vamos a hacer un bloque, así te despedimos y vuelvo yo para dar alguna información más y despedirme hasta el próximo viernes, tal vez con Susana. Dale, muchas gracias. Te agradezco un montón, la verdad la pasé muy bien. Bueno, gracias. Vamos en bloque. Se fue Federico, nos dejó mucha información y muy valiosa, nos permitió desmentir algunas cuestiones, ¿no?, creencias populares, vamos a decir, en torno a la psicología. Y bueno, vamos a continuar con un último bloque, dando por ahí alguna información del colegio, ¿no? Se viene la tercera jornada de duelo gestacional y perinatal el sábado 3 de junio en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Esto es en Sarmiento 2037. Los interesados pueden escribir un email a perinatal@cpsi.org.ar. Siguen, por supuesto, las propuestas de formación en el Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires. También se viene, dentro de la Comisión de Psicología Perinatal, una actividad muy interesante que es el miércoles 17, el próximo miércoles, a la 1:30 hasta las 4 en el Teatro del Viejo Consejo de San Isidro. La temática es el impacto emocional de la experiencia de parto. Es una actividad que está enmarcada en la Semana Mundial del Parto Respetado. La semana pasada, ¿sí?, estuvimos hablando con María Paula
y va a ser la presentación en esa fecha, ese miércoles 17, de la obra Parirnos de las Casildas, que está declarada de interés de la Ciudad de Buenos Aires para la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres. Quería dar esta información. También el martes próximo empieza un curso que es quincenal de detección y atención de la violencia de género. Me parecen dos temáticas muy importantes e interesantes. En este último caso pueden escribir a género@cpsi.org.ar. Y yo me voy a despedir con algo que leí de un autor rosarino, de orientación vocacional, el libro Construcción o Camino, de Guillermo Riveris, un concepto que me gustó mucho y que creo que tiene que ver con lo que estamos viviendo, que es el concepto de felicidad ética. Toma mate, ¿no? No hablamos de felicidad solamente como algo que tiene que ver con uno mismo, ¿no? La propia felicidad y estar yo bien conmigo mismo y con mi mundo, sino que habla de un concepto de felicidad ética. La felicidad ética incluye al otro, incluye ser feliz y hacer feliz a los demás. Seamos felices, hagamos felices a otros y nos vemos el próximo viernes. Gracias.